Muy buen día. Tenemos el honor de presentarles una explicación de nuestra materia, el Estado mexicano y sus proyectos educativos, de nuestra institución UPNH Campus Delicias. Empezamos con el partido político liberal, después con el conservador y por último la modernización en el porfiriato. Partido Liberal. Ideología liberal, es decir, favorable a la libertad civil y a los derechos individuales. Sistema filosófico, político y económico, oponiéndose a cualquier forma de gobierno absoluto, apoyándose siempre en la democracia representativa de cada persona y en la división de poderes del Estado en cualquier ámbito. Lucha por la libertad individual, porque se piensa que el desarrollo social se encuentra en esta libertad individual y busca que ante la ley cualquier persona sea igual ante la consideración de esta. Algunas de las principales condiciones que el Partido Liberal sostiene es el individualismo, que éste se centra y se encuentra por encima de cualquier otro aspecto colectivo. Libertad, en cuanto a la expresión y asociación de las personas. Partido Conservador. Económicamente, se posicionaron como proteccionistas en ocupación al librecambismo económico. Adoptaron posiciones liberales al fusionarse como partidos socioeconómicos. Político. Continuar con el antiguo régimen y orden social antifederalistas. Educación. Era coordinada por la Iglesia para que no hubiera ideas liberales. Religión. Católica, con una unidad eclesiástica. Social. Defienden valores familiares y religiosos. Generalmente se asocia al nacimiento y el patriotismo. Personajes importantes. Luis de Bonald. Define los principios del conservadurismo. Lucas Alamán fue el fundador del Partido Conservador Mexicano. Agustín de Iturbide, representante del pensamiento conservador. Rafael Carrera, representante del pensamiento conservador. Antonio López de Santa Anna, uno de los principales representantes del conservadurismo. El porfiriato fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años. Desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, tuvo México un solo jefe político, el general Porfirio Díaz. Pero durante 4 años de ese largo periodo hubo otro general en la presidencia de la República, Manuel González, pero en realidad la jefatura política del país fue conservada por Díaz, quien siguió durante su larga gobernatura las mismas directrices políticas de Juárez y Lerdo. Durante el régimen de Díaz, México logró considerables avances, sobre todo en el terreno económico, y alcanzó un auge material sin comparación en la historia. Este gran mejoramiento garantizó la larga paz porfiriana y el tenaz esfuerzo que hizo el gobierno para fomentar la riqueza nacional. Al llevar a cabo este fomento, la administración de Díaz cometió 2 grandes errores que pagaríamos como nación: el abrir la puerta de par en par a las inversiones extranjeras y el malbaratar las tierras desocupadas vendiéndolas a quien menos las necesitaba. En esta época, varias ramas de la producción nacional se desarrollaron enormemente. La minería es la que logra mayor crecimiento y tuvo 2 grandes novedades: el desenvolvimiento de la explotación de los metales industriales como el hierro, el cobre, el plomo, etc., y la iniciación del beneficio de nuestros yacimientos petroleros. Durante el porfiriato hubo 3 grandes etapas. La primera etapa, ascenso y consolidación del poder. Duró hasta finales de la década de 1880. Porfirio Díaz conformó su propio equipo de colaboradores y cambió el Proyecto Nacional de Desarrollo, dirigiéndolo hacia el orden y el progreso. Luego de que los objetivos de los gobiernos anteriores, el de Benito Juárez y el de Lerdo de Tejada, habían sido la libertad y la ley, se apoyó en militares de su confianza para la pacificación del país y llevó a cabo prácticas conciliatorias, incluyendo en su gobierno a políticos de diversos equipos, además de demostrarle tolerancia a la Iglesia, aunque luego reprimió a sus enemigos e impuso a gente inexperta en los mandos. Etapa número 2. Un notable crecimiento económico. Llegó hasta los inicios del siglo XX. Durante esta se modernizó la minería y los comercios. La agricultura comenzó la explotación
Se instalaron instituciones bancarias, fluyeron las inversiones de otros países y se iniciaron muchas obras de infraestructura, pero lo más importante fue el gran tendido de las vías ferroviarias y también de líneas telefónicas y telegráficas, que además de modificar la geografía, integraron al país y fortalecieron el gobierno. Entonces México se relacionó con más naciones del mundo, ganándose un buen lugar. Tercera etapa, auge económico del gobierno. Se basó en la despolitización de los habitantes del país. En esta, Díaz no tenía opositores, no había contiendas electorales ni críticas en los periódicos. La política se volvió excluyente, solo participaban Porfirio Díaz y los miembros de su gabinete, quienes también habían sido reelectos, por lo que no ingresaban nuevas generaciones. Esta actitud provocó un descontento en la sociedad y como también el crecimiento económico no podía ser para siempre, entonces el porfiriato entró en crisis.